Cantabria desde La Solana tiene hoy un invitado especial. No vamos a abordar, como suele ser habitual, un asunto cultural, sino un tema que está de rabiosa actualidad, que interesa a todos los cántabros y que en estos últimos días ha tenido algunas novedades. Me refiero al sector del comercio, a la situación del comercio en Cantabria y en España, y para hablar de ello tenemos aquí a Miguel Ángel Cuerno. Buenas noches. Buenas noches. Que es el presidente de Coercan, la Asociación Cántabra de Comerciantes, pero que también es el representante a nivel nacional, dentro de la COE nacional, del sector de recambios del automóvil y uno de los integrantes de la Comisión Nacional de la Patronal, de la COE. Por tanto, una persona que no solamente conoce el sector comercial de Cantabria en su estructura regional, sino también la problemática de los comerciantes en toda España, con esa visión mucho más global, de más largo alcance, y también, como no, con los datos y con la visión panorámica que se puede lograr desde Madrid a través de la presencia, como digo, en la dirección de la COE. Bueno, lógicamente, de lo primero que creo que debemos hablar es de las buenas cifras que parece que están ahí presentes ya en Cantabria. Me refiero a los datos del paro de ayer, los datos referidos al mes de abril, que indican que ha habido un descenso importante del paro, que además se une a 2 meses anteriores también de bajada del paro, con lo cual el efecto Semana Santa queda absorbido, puesto que en el mes de marzo, que fue cuando coincidió la Semana Santa el año pasado, también bajó el paro. Me refiero también al incremento de venta de automóviles en Cantabria, que está siendo bastante fuerte, a los buenos datos que parece que arroja el turismo, tanto en la pasada Semana Santa como en este puente del 1 de mayo y de la fiesta de San Isidro en Madrid, etcétera. ¿Cuál es su visión de la situación actual de la economía en Cantabria y en España? Bueno, los últimos datos efectivamente son muy interesantes, sobre todo por la secuencia de la bajada del empleo durante los 3 últimos meses y el aumento de la afiliación de la seguridad social, que es importante. Hay más gente trabajando que la que había hace un mes. Yo personalmente creo que este resultado tan extraordinario, a mi modo de ver, de abril, porque es una secuencia muy importante, incluso antes de la crisis, ¿no?, del año 2005-2006. Creo que tiene mucho que ver con las últimas medidas del Gobierno, sobre todo con la rebaja de la cotización a la seguridad social por parte de las pymes y de las micropymes españolas. Creo que la opción, y personalmente a mí me ha interesado bastante, y a compañeros míos de empresarios también, el cotizar la tarifa plana de 100 euros, que no es 100 euros exactamente, sino 100 euros más otras cotizaciones que hay. Esa cotización plana reducida creo que ha animado a la gente a poder contratar, porque quizás hay empresarios y pymes que puedan pagar salarios de 1.000 euros, que parece que en estos tiempos ya hablamos de un salario interesante, pero lo que no puede pagar son 2.000 entre la seguridad social, retenciones y todos los costes que tiene una nómina que el empresario debe de pagar, pero el trabajador no lo percibe y ni lo recibe ni lo percibe, le pasan otras cosas, ¿no? Para mí creo que ese ha sido el hecho fundamental, al margen de las otras pequeñas ayudas por contratación en función del perfil del parado, pero que aunque funcionan, personalmente ya hace años que las deseché, porque esas subvenciones tienen cierta trampa. Hay que mantener durante mucho tiempo al trabajador que has contratado, por lo tanto, si le contratas por la subvención pero tu negocio no va bien, le vas a tener que despedir, teniendo que devolver la subvención que ya te la has gastado, y genera luego unos problemas importantes con la administración pública por deudas, etcétera, ¿no? Creo que la bonanza de los datos y el ambiente que se respira de aumento de confianza en el consumidor va a hacer, según mi opinión, que durante 4 o 5 meses tengamos una continuidad en el descenso del paro.
Tiene mucho que ver también con las cifras macroeconómicas. Las cifras macroeconómicas son muy interesantes. Es muy interesante que España sea percibida como un país interesante económicamente y que España se pueda financiar más barato que como lo hacía hace un año solamente. Y eso está muy bien y es necesario. Lo que pasa es que las noticias macroeconómicas por sí solas y cuando se anuncian por la parte política no están bien vistas por los pequeños empresarios y la gente en general que está o arruinada, los empresarios a punto de cerrar o han cerrado y los millones de parados y las personas que pasan hambre actualmente en España, que afortunadamente pasar hambre significa tener que recurrir a un lugar donde te van a dar de comer y no es que no es una hambre real, ¿no? Esas noticias macroeconómicas no coinciden en el tiempo con la bonanza de la economía doméstica, pero sí que son necesarios. Yo creo que durante todo este año vamos a notar la mejoría. Has apuntado un dato para mí que me dedico al mundo del automóvil muy interesante porque siempre marca tendencia, que es el aumento de la compra de vehículos. En Cantabria ha sido un 30% la subida de la venta de vehículos, que está muy bien como tendencia, significa confianza y la confianza es la que nos va a ayudar a salir de la crisis, porque hay en definitiva 16 millones y medio de trabajadores que trabajan, tienen nómina, pero han consumido muy poco hasta ahora. Hace falta. Pero entonces, este debate que hay entre los políticos, el gobierno, la oposición, otro tipo de entes sociales, de si realmente se está saliendo de la crisis, aunque sea despacio, o si, como sostienen otros, todo esto no son más que espejismos, que estas cifras no son reales, que si el efecto Semana Santa, que si el efecto de la salida de los jóvenes fuera de España, el descenso de la población activa. ¿Realmente se está saliendo de la crisis? Yo cuando hay tertulias en las que participan los partidos políticos, a mí me cansan un poco porque dicen lo mismo y lo contrario a la vez los intervinientes en las tertulias. En el año 2007, en enero, hubo una reunión de unos economistas de mucho prestigio en Madrid a la que yo pude asistir y por lo tanto si estaba yo podía ir cualquiera. Anunciaron la crisis, por qué se producía, cómo acababa de llegar en enero de 2007 y en aquel momento dijeron que hasta el 2017 como mínimo no se empezaría a salir de la crisis que empezaba en el final de 2006, primero de 2007. Y en ese momento todos los políticos a nivel nacional y local negaron la crisis. Por lo tanto, lo que vayan diciendo los políticos actualmente desde el punto de vista empresarial no nos importa en exceso porque van a lanzar y lanzan mensajes de conveniencia para destruir el éxito del contrario o para magnificar el fracaso, ¿no? Yo creo que los empresarios estamos a lo que toca, que es a crear empleo, a buscar trabajo. Pero ¿se sale de la crisis? Yo creo que sí. De la crisis se sale cuando un país está totalmente en bancarrota y a punto de ser intervenido, con la prima de riesgo carísima, que significa financiarnos muy caros para seguir desarrollando nuestra actividad, y cambias esos parámetros. Cuando el país es rentable para inversores extranjeros, cuando los capitales del mundo, que como sabes los controlan entre 4 o 5, deciden invertir en España, eso significa crear empleo, significa que el país puede empezar a salir de la crisis y que todo se va a ir moviendo en positivo. Yo creo que llevamos ya una temporada creando empleo y se va a seguir creando empleo, pero claro, también hay menos personas en España para trabajar. Los 6-7 millones de inmigrantes que vinieron a España, pues unos cuantos se han marchado, pero en todo caso es una reorganización y una recolocación del mercado laboral y de trabajo en España. Para potenciar todo esto hay que potenciar a las pymes. Las pymes es el alma de este país en cuanto a creación de empleo y estabilidad de empleo, y durante estos 4 o 5 últimos años hay una paradoja que yo todavía no he entendido. Las grandes empresas, grandes corporaciones financieras han sido sostenidas y apalancadas por los bancos y los gobiernos para que no se cayeran porque destruían 1.000 puestos de trabajo o 2.000. Sin embargo, a las pymes se ha hecho al contrario. A las pymes que estaban endeudadas con préstamos
del año 2006, 2007, 2008, o sea, préstamos con cuotas muy altas porque vendían mucho. Cuando hemos pasado a vender la mitad, pero a ser rentables y viables, solo que vendíamos la mitad y ganábamos la mitad, es imposible pagar una cuota de época de bonanza. La solo reorganización de la deuda y la reestructuración de la deuda, no el dar créditos a las pymes, que eso casi nunca lo hemos pedido. Quizá nos expresemos mal muchas veces, ¿no? Pero la reestructuración de la deuda era suficiente para que miles de pymes en España no hubieran cerrado. Sin embargo, eso no sé por qué razón no se ha hecho. Ha preferido el banco que la pyme quebrara, quedarse con sus pisos, sus naves, luego pasárselo al Banco Sareb con una reducción del 40% de la deuda, y sin embargo a ese empresario que podía haber continuado con su puesto de trabajo, sus 5 puestos de trabajo, le han dejado quebrar por más que hemos suplicado no reestructuración de deuda. Esto es otra cuestión importante en el cambio que ha habido, aunque haya sido el Fondo Monetario Internacional que vino hace 2 o 3 meses y dijo que en España era urgente la reestructuración de deuda de la pyme, y que inmediatamente el gobierno, hace 3 o 4 viernes, como sabes, acordó la reestructuración de deudas de las pymes, incluso estando en concurso de acreedores, ¿no? Creo que ese cambio de paso, no he entendido de primera parte que no lo habían hecho antes, va a hacer que los bancos tengan menos mora, se queden con menos inmuebles y que las pymes sigan avanzando y creando empleo. Bueno, Miguel Ángel, uno de los asuntos que conoces en profundidad y que conoces muy bien y que preocupa mucho aquí, tanto en Santander como en Torrelavega y en otros núcleos importantes de población, es el comercio. ¿Cuál es la situación del comercio ahora mismo en Cantabria? Pues muy mala. El comercio de Cantabria, en general del norte de España, es la última zona de España y el último sector industrial que le ha llegado la crisis. Primero por la construcción, como sabe, luego la industria, al final afecta al consumo y definitivamente al comercio. Somos los últimos en entrar en la crisis y nos ha dado de lleno. Y el norte de España también ha sido la última parte de España que más tarde ha recibido la crisis. Primero estaba en Andalucía y en el Levante, como sabes. Eso luego altera las cifras cuando te dicen, bueno, es que Andalucía y el Levante tienen más índice de crecimiento del empleo, de creación de empresas. Es que es normal, en una zona de España donde estamos en el 35-37% de paro, frente a zonas de 20-24% como es el norte de España, esas zonas van a crear más empleo al principio, pero va a ser menos consistente. Cuando el norte de España y Cataluña empecemos a crear empleo, va a ser con mucha más rapidez. Pero ahora estamos no sé si me explico bien, Manuel Ángel, estamos en un momento en el que... Sí, la crisis llegó primero al sur, claro, y por tanto también la recuperación llega un poco antes. Sí, porque es que ya no pueden llegar más abajo. Claro. Ahí entre el PER, el paro y todo lo que tienen. Pero aquí en Cantabria preocupa ver locales cerrados, los comerciantes se quejan mucho, tanto por una parte de la caída de sus ventas como de la competencia de las grandes superficies. Ese debate entre las grandes superficies y el pequeño comercio, ¿tiene alguna salida, alguna solución? Es un debate artificial. Ahora hay un equilibrio comercial entre los dos formatos. Creo que los dos formatos son necesarios y hay un equilibrio comercial, puesto que ellos pueden abrir hasta cualquier hora del día, hasta las 11 de la noche pueden abrir ahora. Los comerciantes no podemos porque los convenios laborales nos lo impiden y con los sindicatos no somos capaces de convencerles de que eso se abra. Luego hay una apertura de 10 domingos que se eligen a gusto de las grandes superficies, con lo cual tienen también esa ventaja. Y hay un equilibrio comercial interesante. Algo que ha hecho mucho daño al comercio en estas nuevas normas comerciales es la liberalización de las rebajas. Algo no entendible por el comerciante, ni el pequeño ni el grande. O sea, por los dos formatos, la liberalización de las rebajas no se ha entendido muy bien, porque ¿qué ha ocurrido inmediatamente? Que comerciantes que estaban a punto de cerrar en mala situación, desde el primer día que empieza una temporada empiezan a vender sus productos al coste para hacer caja, para tener dinero, porque el banco no se lo presta ni tienen dinero. Y al lado tienes un comercio que quizás ha hecho mejor las cosas, ha llevado con más orden su negocio y se ve presionado por su vecino también a tener que hacer rebaja del primer día. Por lo tanto, ese periodo
de legítimo beneficio de los comerciantes durante 1 o 2 meses en las temporadas, el gobierno se le ha cargado directamente y eso ha hecho mucho daño. Todavía no nos han explicado por qué. El comercio en Cantabria yo creo que está bastante bien definido por parte de Coercan, la Federación de Comercio. Ya lo hemos explicado varias veces. El comercio de Cantabria son 3 tipos de comerciantes. Son los de Santander, los de la cuenca del Besaya y los de las localidades del resto de Cantabria, ¿no? El comercio de los pueblos de Cantabria es el que mejor ha aguantado la crisis, está aguantando perfectamente, cierran muy pocos comercios, pero también necesitan poco gasto, tienen pocos créditos, están muy poco endeudados, son otro tipo de comercios y de familias más sostenibles en el tiempo y no dado a las modas, ¿no? El comercio de Santander, que ha cerrado muchísimo comercio y hay actualmente muchos comerciantes en quiebra absoluta, que siguen abiertos porque su cuenta de crédito no les ha vencido y están aguantando a ver si viene un milagro, se va sustituyendo por franquicias, porque la población de Santander... Ese es un tema, es decir, ¿por qué porque la población de Santander, estamos viendo cada vez más franquicias y el comercio aquel tradicional? Es más, ahora viajas y en todas las ciudades de España y del extranjero parece que estás en la misma ciudad, ves los mismos comercios. Pero esto, Manuel Ángel, pasa con crisis y sin crisis. Sin crisis también los centros de las ciudades, eso sí, los mejores locales y pagándoles más caros, se iban sustituyendo por franquicias. Es porque Santander tiene suficiente tamaño de población para montar una franquicia. Sin embargo, en Torrelavega, que el tema está absolutamente trágico, lo que pasa en Torrelavega, han cerrado muchos comerciantes, hay calles enteras con comercios cerrados, pero no tiene suficiente población Torrelavega como para montar una franquicia. Eso impide que haya esa renovación de la actividad y del tránsito de comercio. Pero el comerciante ahora mismo está muy mal. Los primeros datos positivos son los que ha habido ayer, no ha habido otros datos positivos, y la única salvación que hay es la colaboración del gobierno en cuanto a que el comerciante no tenga tantas cargas fiscales y sobre todo que los bancos reestructuren esa deuda que está ahogando y cerrando a un comerciante. Si está abierto y vende y se saca un sueldo, la entidad financiera tendrá que aportar su grano de arena, aunque solo sea por egoísmo, ¿no?, para cobrar su deuda. Antes has hablado de la apertura de los domingos, que hay una serie de domingos ya regulados, que se eligen, bueno, en teoría entre todos, sí, fundamentalmente las grandes superficies, pero hay otro debate en Santander desde el año pasado de declararlo como zona de alto interés turístico, con lo cual en los meses de verano se podría abrir los festivos todo el mundo, las grandes superficies, los pequeños y los medianos. Volvemos a tener el verano allá a la vista. El año pasado el ayuntamiento dio la callada por respuesta, con lo cual fue que no. Este año todavía no ha habido una definición. Ese asunto, desde el punto de vista de Coercan, ¿cómo se ve? Pues no sé cómo te lo podría explicar. El ayuntamiento, desde luego, hay que dejarle al margen porque el ayuntamiento no ha propuesto ni ha pensado nada. Es una polémica absolutamente ficticia que está alimentada por las grandes superficies, ¿no? Los grandes formatos van sacando constantemente esta historia. Imagínate, Manuel Ángel, que se dijera que Santander es zona de afluencia turística, que no lo es, porque tiene que tener unas determinadas condiciones, que fuera zona de afluencia turística, con lo cual se pudiera abrir cualquier formato comercial a las 24 horas del día. Bueno, pues cogeríamos el centro de Santander, delimitaríamos la zona de afluencia turística cerca del puerto y en esa zona se podrían abrir 24 horas. Es que las grandes superficies en Santander están en el extrarradio y nadie viene a Santander a pasar por un polígono industrial para comprar. Por lo tanto, lo que quieren ellos es que el ayuntamiento de Santander en su conjunto, esa zona de afluencia turística, pues sin ellos no podrían abrir. Luego, es que en agosto hay mucha gente en Santander. Pues imagínate un buen día, un buen domingo de agosto, de julio en Santander, con el comercio de Santander abierto. No hay nadie por Santander paseando. Un día de agosto en está Santander, todo el mundo en la playa. Está todo el mundo en la playa, pero está todo el mundo perdona, en la ciudad. Pero la pregunta es, bueno, eso ya ha ocurrido en la costa mediterránea y los comercios allí abren a las 7 y a las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Basta con ir a Marbella. No, es que estamos hablando de Santander, pero tendría que aclarar a los telespectadores
Primero, que el comercio, por ley, puede abrir todos los días del año, las 24 horas del día, hasta un tamaño de 300 metros. Por lo tanto, el comercio no abre porque no se vende. Sin embargo, donde pasa esto de las costas, lo que te estoy contando no te lo cuento para Noja, Islas, Santoña. Son comercios que evidentemente en verano están abiertos porque está todo el mundo en esa zona turística, pero están los comercios pegados a la playa, el pueblo es pequeñito. No tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros, de todos modos, al ayuntamiento ya le hemos ayudado cuando los cruceros. Sabes que cuando había unos cruceros un domingo, hemos abierto unos cuantos comerciantes en Santander para colaborar con el ayuntamiento y que los cruceristas vean tiendas abiertas, pero resulta que el 2% de los comerciantes, de los pasajeros de un crucero, compran, solo el 2%. Los demás pasean, se quedan en el barco, lo tienen todo comprado, van a excursiones en Cantabria. Programadas. Imagínate en Cantabria donde pueden ir a todas partes. Se van a Bilbao. En fin, es que los cruceros ya hemos abierto, creo que más de 10 domingos para apoyar a los cruceros, ha sido un auténtico fracaso. Ahora llega el Mundial de Vela. El Mundial de Vela, al alcalde, si él necesita apoyo del comercio, ya se lo hemos ofrecido. ¿Qué va a pasar en el Mundial de Vela? Primero, que en septiembre, que en septiembre hay una 10ª parte de la gente que en julio y en agosto, no es la misma población, y sí van a venir 2.000 o 3.000 personas de la vela, que primero se van a encontrar en todo el muelle 20 o 30 casetas o stand de comercios que son una barrera absoluta para el comercio de la ciudad. La gente va a estar por el muelle, va a tener ahí su comercio si quieren comprar un recuerdo o una camiseta, lo que sea. ¿Y cuánta masa compradora es el Mundial de Vela? Nosotros entendemos que es muy poca. Sin embargo, sí hemos ofrecido al alcalde nuestro apoyo para si quiere que haya un ambiente de apertura. El equilibrio comercial está ahora mismo perfecto, y para hacer cambios en las costumbres de los comerciantes, que yo particularmente estoy de acuerdo que el comerciante tiene que cambiar, pero tiene que cambiar abriendo mediodías, alargando las horas de cierre a las 9 o 10 de la noche, quizás jueves y viernes. Tiene que cambiar sus costumbres para adecuarlo a su clientela, a la demanda de los consumidores. Moderna. Pero también tenemos que cambiar los convenios colectivos. Y mientras los sindicatos no entiendan que los convenios de los comercios pequeños o medianos tienen que ser X horas de trabajo que marca el convenio, pero de una forma libre, para que el comerciante lo adecue a los consumidores, no podemos hablar del asunto. A mí, que se hagan programaciones para abrir el sábado por la tarde, el domingo, unos comerciantes que por convenio no pueden abrirlo, es no entender el mundo del comercio. Yo creo que hay que... Bien, llegamos al final. Si tuviera que hacer en nombre de los comerciantes y de lo que significa Cogercan y de la COE una petición al Gobierno, ¿cuál sería la que, para pedir una, que se le podría pedir al Gobierno para que realmente ayude a reactivar la economía? Pues una que les pido todos los días, que hagan el favor de a colaborar y ayudar en proyectos que les presenten los empresarios. Los comerciantes tenemos muchas necesidades y muchas ideas también, y muchas ganas de trabajar. Pues nos gustaría que los proyectos que los comerciantes hemos decidido que son buenos para nosotros, el Gobierno sea nuestro aliado. A comerciantes, industria, etcétera. Y lo que yo he hecho en falta siempre es que los gobiernos nos proponen siempre cosas a los empresarios para que colaboremos con ellos. Y tenemos una comunicación un poco distorsionada, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a Miguel Ángel Cuerno por estas declaraciones que yo creo que sirven para darnos una idea de cómo está la situación económica, de cómo está la situación del comercio, y ustedes sigan en nuestra sintonía, porque después de la publicidad hay una interesante entrevista, reportaje, con imágenes reales de la exposición de la muestra que Fernando Valdeón ha inaugurado en el Palacete del Embarcadero de Santander.